Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan. Vamos a continuar con nuestra sección de sensores industriales. Estábamos viendo, ¿verdad? En los anteriores videos la parte de los sensores electromecánicos. Aún se los usa mucho y me ha parecido interesante realizar una clase acerca de la prueba de estos sensores tipo microswitch. Es decir, van a tener contactos electromecánicos. Y esto también aplica a los contactos, en este caso de las protecciones de los magnetotérmicos, en este caso de un relé térmico, y también vamos a verificar cómo comprobar los contactos también aquí del guardamotor. Tenemos ya un video muy similar a este, pero aquí voy a hacerle cómo comprobar cuando mi equipo está fuera del circuito en sí, es decir, desmontado, tal como estaría aquí en esta foto de aquí, y otra cuando está energizado, cuando está conectado. ¿Cómo yo puedo comprobar sin invadir y sin desconectar mi circuito? Para hacerlo mucho más fácil y mucho más rápido. ¿De qué nos vamos a valer? Obviamente de un multímetro, ¿verdad? Puede ser de cualquier marca, pero personalmente los Flug, por excelencia para el ámbito industrial, súper buenos para esto. Para el primer punto, que sería comprobar sin que esté sacado, ¿no?, de mi circuito, es decir, que no tenga nada conectado, y únicamente que debo colocar en modo continuidad, ¿verdad? A mi multímetro, este debería estar acá. ¿Qué quiere decir modo continuidad? De que yo voy a medir, valga la redundancia, la continuidad de un cable, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco un cable, ¿sí? Aquí va a tener una punta y otra punta. Si yo conecto mi punta aquí y mi punta acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar un pitido indicándome de que existe continuidad. Ahora, ¿qué pasa si ese cable aquí se rompe, está roto? No me va a dar nunca continuidad. ¿Por qué? Porque está el circuito abierto. Así de fácil. Entonces, ¿cómo comprobamos un contacto? Aquí no. Dependiendo del microswitch, aquí ya es aplicable a cualquier marca de microswitch, cualquier tipo, porque a la final que van a tener contactos, ¿sí? NC y NO. Aquí que me dice un contacto común, entonces este debería ir al común, y un contacto NO. ¿Cómo compruebo? Al momento de que yo accionaría esta palanca, ¿qué debe hacerse? El NO se debe cerrar. ¿Y qué me debe dar? Esto me debe dar un pitido, ¿verdad? Me da un pitido al momento de que conecte y diría el contacto NO está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer para probar el contacto NC? Miren, el contacto NC ahora es este, entonces ¿este a dónde vendría? Vendría acá, ¿verdad? Y aquí, sin accionar esto, sin accionar para nada esto, ¿qué debe estar? Debe darme continuidad ya, ¿verdad? Y al momento de que aprieto, se debe callar, ya no me debe dar nada. Entonces ahí yo compruebo que está el contacto NO está bien y el contacto NC también está normal. Ahora, ¿qué pasa si mi circuito está energizado? Yo no puedo utilizar el tipo continuidad para medir un circuito energizado. No lo puedo hacer. Entonces ahí viene la parte de que debo medir voltaje, en que al voltaje que está sometido mi microswitch. Puede ser BDC, ¿no? BDC, o puede ser también AC. Comprobemos en BDC. A ver, por lo general o siempre un microswitch va a estar conectado aquí, va a estar conectado a una carga en general. A una carga, ¿a qué me refiero? Puede ser un relé, puede ser una luz piloto, puede ser incluso una entrada del PLC. ¿Por qué digo una entrada del PLC? Porque eso se va a comportar también como una carga, ¿verdad? Cuando yo veo un datasheet o una hoja de datos de un PLC, me va a decir la entrada tal me va a soportar, o las entradas, si hay circulación de corriente, ¿qué quiere decir? Que se comporta como una carga. Entonces, al momento de que el equipo, ya sea la carga, todo está, que va a cerrar el circuito, ¿verdad? En este caso, si uso BDC, va a haber un 0 BDC, ¿ya? Entonces, esto va a ir, digamos que va a ir a mi común, ¿no? El positivo, más puede ser 24 voltios, va a venir a mi común, ¿ya? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo colocar, en este caso, como digo, es más menos, estoy usando DC, donde debería colocar en la parte de aquí, ¿verdad? Acá. La perilla aquí iría a voltaje BDC, ¿ya? Y el común, ya sabemos, común a común. Ahora sí hago la prueba. Digo, ¿cómo compruebo que este contacto está bien? Esta entrada iría para acá, ¿verdad? Digamos, la del NO iría aquí a donde, a mi carga. Como dije, repito, puede ser un relé, puede ser una luz piloto, puede ser un PLC, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una carga conectada a mi, en este caso, a mi microswitch. Ahora, ¿cómo yo mido? Debo medir. Este común acá solo me serviría para medir entre esta punta y esta punta, para medir acá. Pero en sí, para detectar que mi que mi microswitch está todo normal, yo debo medir aquí y aquí, en este punto. Entonces el positivo yo lo colocaría aquí, ¿sí?
y el negativo, en este caso coloquémosle negrito, vendría para acá. Este negro vendría para acá. Entonces, al momento de que yo mida acá, ¿qué me va a dar si está circuito abierto? Si está el circuito abierto, yo debo tener un voltaje. No necesariamente si mando 24 voltios me va a dar 24 voltios, pero me puede dar unos 20 voltios, etcétera, etcétera. Pero me va a dar algo de voltaje. ¿Qué pasa si yo cierro aquí? Cierro la palanquita para que mi switch, el NO, se cierre. Entonces aquí que va a comportarse como un circuito cerrado, ¿verdad? Aquí va a ser un solo cable. Y si yo mido voltaje en un solo cable, ¿qué pasa? Esto me debe dar, perdón, aquí ya se puso, ¿no? Esto me debe dar 0 VDC. ¿Por qué? Porque estaría midiendo, miren, entre este punto y este punto, aquí sería un solo cable. Cuando el switch está apretado, me debe dar 0, ¿sí? Al momento de que yo abra, ¿qué me debe dar? Debo darme tri aquí. ¿Por qué me va a dar voltaje? Porque a la final esto va a comportarse como un conductor a la final, ¿sí? Por eso aquí me va a dar, no 24 voltios, pero me va a dar un voltaje, ¿sí? Me va a dar un voltaje, me va a dar 20 voltios, pero yo ya sé que digo, si me da 20 voltios y cierro, me da 0 voltios, quiere decir que ese contacto NO está bien. Lo mismo, prácticamente lo mismo sucedería acá, ¿no? Si yo colocara este punto acá, ahorita, ¿qué me debe dar si el contacto NC esté bien? A ver, debe darme 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios. ¿Por qué? Porque estoy midiendo ahora sí un NC. Entonces, al momento de que yo apriete aquí, haga activar a mi switch, micro switch, aquí este NO se debe abrir, ¿ya? Y aquí sí me debe dar un voltaje. Ahí yo digo, está bien. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Si yo ya aprieto, ¿sí? Digamos que si estoy probando el NC y no hay una variación aquí, se mantiene, digamos, en 0, se mantiene abierto, yo automáticamente digo, mi micro switch está dañado, tiene algún inconveniente. Así de fácil se prueba cuando tengo energizado. Y por lo general, sí, vamos a trabajar siempre con los circuitos energizados. Y aquí en este caso, con voltaje, funciona. Hay personas que pueden decir, no, yo voy a medir con continuidad y el circuito energizado. Puedo comerme el multímetro, hay que tener mucho cuidado en eso. Por favor, lo mismo prácticamente sucede aquí. Estos se comportan como contactos, ¿verdad? Los contactos auxiliares en este relé térmico. Ya. Entonces, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. ¿Cómo comprobaría? Que cuando esté afuera es súper fácil, ¿no? Colocaría aquí el NO y haría un test, ¿verdad? Aquí se hace un test apretando aquí. Este NO se debe cerrar y que debería tener continuidad, ¿verdad? Debería tener un pitido que diga al momento de que esté aquí en continuidad, me voy a activar, este NO se va a cerrar. Lo mismo acá, ¿no? Si yo vengo aquí y sin accionar aún esta parte de aquí, ¿qué debe darme aquí? Siempre continuidad. Al momento de que acciono esto, se debe abrir y se debe ir el pitido de continuidad. Súper fácil. Pero, como digo, lo ideal se pone cuando ahorita coloquémosle en AC. Coloquemos una línea 1, ¿sí? Y digamos que también esto viene para acá. Y va a ir esto a una luz piloto. Pongámosle aquí. H1 y esta cerraría con L2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo compruebo que mi contacto está normal en esta situación? Yo debería colocar esto que en alterna, ¿verdad? Colocaría en alterna, una punta iría a L1, ¿sí? La otra punta, coloquémosle con otro color, ¿a dónde iría? Iría acá también. Entonces, al momento de que está abierta, yo debo tener un voltaje, porque al final esto va a ser una carga y se va a comportar así. Debe darme un voltaje, no exactamente, si aquí es 220, por ejemplo, no exactamente 220, pero me va a dar un alto voltaje. Quiere decir que el NO está bien. Al momento de que esto pulso y testeo esto bien, ¿qué debe darme aquí? Se va a hacer como un puente acá. Entonces, ¿qué me debe dar? Si yo mido entre aquí, ¿no? Este punto y este punto, y se cierra, debe darme 0 voltios. No me debe dar nada, ¿sí? Si me da algo de voltaje y hay algún problema, debe darme 0 voltios. Y lo mismo con el NC, ¿no? Ya sabemos. Se comportaría de manera inversa, ¿sí? Cuando yo le activo, cuando está siempre activo, es decir, antes de colocar este testeo, debe darme 0. Al momento de que coloco este testeo, se debe abrir y me debe dar un voltaje. Y lo mismo cuando trabajamos con los contactos de un guardamotor. Aquí al frente son los contactos NO y aquí atrás es el contacto, este contacto, los de aquí atrás serían los contactos NC. Entonces, la misma lógica. Si aquí mido, vamos a energizar con 24 VDC. Y esto digamos que va a una bobina de un contactor, cerraría con 0 VDC, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa lógica, tengo voltaje, entonces yo debo colocar en voltaje que VDC, ¿verdad? Pongámosle otro color.
debe estar en voltaje VDC y voy a medir directamente acá. Al momento de que este está accionado, ¿qué me debe dar? Este NO, ¿sí? Este contacto NO se va a cerrar. Al momento digo de que está accionado, me debe dar, se va a cerrar. ¿Y qué va a hacer? Se va a hacerse un puente entre este punto y este punto. Y si yo mido aquí con mi multímetro en la parte de aquí, ¿qué me debe dar? 0 VDC. Pero al momento de que yo lo hago saltar tal como está aquí, este stop está apagado, entonces se va a abrir, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué me debe dar? Me debe dar ya un voltaje. No como digo 24 voltios, pero ya muy similar a 24 o parecido a 24, me va a dar ya voltaje, ¿verdad? Entonces ahí compruebo, los contactos están ok. El NC en la parte de atrás, la misma historia. Y cuando comute, debe cambiar otro valor. Ahí los contactos, ya sea el NO o el NC, yo compruebo que están ok. Y esto en campo es muy usado. Cuando estoy comprobando microswitch, finales de carrera, seguridades, yo puedo comprobar así rápidamente en qué estado están mis contactos. Y como digo, ¿no? Estamos ahorita en la clase de los sensores industriales, entonces me ha parecido muy importante poder analizar cómo comprobar esto, porque, bueno, probar afuera, súper fácil, solo verificamos que esté afuera, desconectado todo, no tengo ningún voltaje, no hay ningún inconveniente, pero el problema está cuando está energizado, está montado en una máquina, ¿ya? Y a veces es medio complicado comprobarlo, ¿verdad? Yo ahí haría conmutar y ahí verificaría si funciona o no y poder ver el daño. Eso, o sea, es ya análisis de problemas, en cambio ya industriales. Que debemos saber, lectura de diagramas, un poco de control eléctrico, mediciones eléctricas, por eso es muy importante, ¿no? La parte de mediciones con un buen multímetro para poder dar estas soluciones rápidamente. Sin más que decir, esta clase me ha parecido muy sencilla. Hay quienes que pueden decir que esto es súper fácil, la verdad, pero a veces también yo a alguien hacía esta pregunta, digo, ¿cómo puedo comprobar cuando esté energizado? Y a veces decían, no, pongamos continuidad. Pero si estoy en un circuito 220 y coloco continuidad, voy a cargarme el fusible, puedo cargarme el multímetro. Y esto vale bastante dinero. Por ejemplo, si es un Fluke, ¿ya? Y a mí me dan esto en mi trabajo, me dicen, usted tome esta herramienta, cómpreme, pero vale esto, tenga mucho cuidado. Yo voy y mido continuidad con un circuito energizado 220, peor 440, ¿qué va a pasar? Se va a poder dañar y ¿qué me va a tocar? Me va a tocar pagar. Entonces, tener criterio al poder realizar testeos y pruebas cuando estamos midiendo, qué es lo que más medimos en la industria cuando estamos. Y si es que desean, pueden hacer más videos de esto. ¿Qué es lo que más medimos? Corriente en alterna continua, voltaje en alterna continua, continuidad, ¿sí? Es lo que más vamos a medir en los circuitos industriales y también electrónicos, también eléctricos, ¿verdad? Y bueno, quería que tal vez ojalá lo haya entendido un poco. Si desean, me pueden decir en algún lado, tienen alguna duda, no hay ningún inconveniente. Sin más que decir, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido realmente aplicable a la industria. Mi nombre es Iván. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.